En una noche muy especial. Débora, para ubicarnos, ¿qué está pasando ahora mismo? Para que todo el mundo entienda ahora mismo qué es lo que está pasando. Bueno, lo más relevante a esta hora es el anuncio que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto del cese del fuego, dando por terminado un conflicto al que él mismo bautizó la guerra de los 12 días, quizá en un émulo de lo que fue para Israel la guerra de los 6 días. No confirmado esto aún por las autoridades israelíes e iraníes. Okay, eso es lo más importante a esta hora. ¿Y por qué decís, para que sirva como disparador de lo que vamos a hablar ahora con información con Diego Guelar y Pilar Rahola, que hay una guerra de desinformación que está influyendo y mucho en la guerra real o en el conflicto real? Como siempre ocurre, solo que ahora tenés la complejidad mayor de las redes sociales y muchos medios tradicionales del mundo o cadenas informativas que tienen gran preeminencia en Europa, como Al Jazeera, que ponen en duda incluso que el plan nuclear iraní, que fue reportado por la OIE, recién escuchábamos a Rafael Grossi, fuera una motivación real para los ataques, tanto de Estados Unidos como de Israel. A ver, Diego Guelar, ¿Irán estaba preparándose para armar bombas atómicas, sí o no? ¿Y el ataque de Israel fue contra eso y fue exitoso, sí o no, Guelar? No hay ninguna duda que Irán estaba buscando las bombas atómicas porque hay una estadística muy clara, aunque sea técnica y fácil de entender, que el uranio enriquecido al 3% cumple todas las funciones de lo que es la utilización medicinal, eléctrica, de la energía atómica. Llegar ya al 60% es obvio que se está buscando llegar al 90%, que es el nivel por ciento que es el que necesita Irán para fabricar bombas. Ahí Diego Cabot nos decía que, lo estábamos viendo y escuchando, muy interesante, que se considera que los países que tratan el uranio hasta el 20% lo hacen por razones sanitarias o médicas. Sí, no bélicas, digamos, claro. Y pasando el 20% son razones bélicas. Pilar Rahola, a ver, no hay ninguna duda de que Irán estaba haciendo eso. No, hay una especie de propaganda que dice que Israel es el equivalente a lo que hizo Bush con los Estados Unidos cuando denunció armas químicas en Irak y aparentemente no había. ¿Qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la información, Pilar? Bueno, desde el punto de vista de la información lo hemos vivido durante todo el proceso de la guerra a partir del 7 de octubre. Lo que hay es una absoluta locura de falsedades. A mí me gusta a veces decir que esto es Goebbels con Internet, es una mentira viralizada de manera brutal que se convierte en una verdad. Pero cualquiera que haya seguido mínimamente el proceso de Oriente Medio sabe perfectamente que la carrera nuclear iraní lleva muchos años y está muy consolidada. No es que no hayan llegado al 60%, es que el último informe de la agencia nuclear, que es de hace 4 o 5 semanas, justo antes de la guerra, hablaba de 400 kilos de uranio altamente enriquecido almacenado. Sabemos que ha habido intentos de comprar uranio en el Sahel, especialmente en Mali. Compra uranio también a Venezuela, como es algo también conocido. Y además la propia agencia nuclear, a pesar de las enormes dificultades que el régimen pone, descubrió que había índices de uranio en zonas donde teóricamente no se estaba construyendo nada, por tanto podía haber algo también subterráneo. Los elementos después, además, sabemos desde antes del 2015, gracias a uno de los virus que creó Israel, que le permitió liberar centenares de miles de datos vinculados al tema nuclear, sabemos que la estructura nuclear en Irán no solo era un objetivo a corto plazo si era posible, sino que estaba enormemente avanzada. Incluso ha habido en algunos momentos ayuda directa de Rusia. De nuevo. Por tanto, discutir eso es no saber nada o mentir, ahora, o mentir y manipular. De nuevo. Hay un cese del fuego pedido por el presidente Trump, ya casi dado por hecho que podría revertir la idea, el proyecto, el impulso que le dio la legislatura o el Congreso iraní de bloquear el estrecho de Hormuz, que ahí sí que el mundo tendría un problema y la Argentina también, ¿no, Damián? Contanos un poco de qué se trata, dale. 35% del petróleo pasa por ese lugar. 35%. No, 35%. Petróleo y gas. Petróleo y gas. Y además, obviamente, corta la cadena de suministro, corta cadena de valor. China ahí
tiene un nivel de incidencia muy fuerte, sobre todo lo que es el sudeste asiático pasa por ese lugar y efectivamente eso hubiese generado una suba mayor del precio del petróleo. Cuando ya en el fin de semana... ¿Cuánto está el petróleo en este momento? Que el minuto a minuto está... Creo que estaban 70 al barril, ¿no? Sí, creo que cerró $68. Creo que incluso cruzó el umbral de los $70 el barril de petróleo. Pero luego bajó, o sea que está para arriba o para abajo. No, bajó. Bueno, Bajó. contra lo que decían algunos. Bueno, por eso el fin de semana tuviste un momento de suba ante digamos, incertidumbre que generaba el cruce de ese canal muy importante al término logístico y ahora terminó bajando. Diego Aguilar fue embajador en China. Ahora le quiero preguntar el impacto que puede generar en China el bloqueo del estrecho de Hormuz. Porque yo creo que China cuando escuchó eso dijo que sí, estamos todos más locos. China que Estados Unidos. Un datito para la Argentina. Argentina produce 760.000 barriles de crudo por día, pensando en las exportaciones argentinas y no en el encarecimiento local de los combustibles. Pero el primer produce impacto... 760.000, pero fíjate que de ese total, 530.000 es para mercado interno y los otros 230.000 se exportan. A diferencia de lo que pasó con la invasión rusa a Ucrania, cuando nosotros nos vimos perjudicados, como gran parte del mundo, porque importamos gas, nosotros ahora somos exportadores. Entonces acá la ecuación quizá se balancea un poco, ¿no? Está bien, somos exportadores, pero el primer impacto, si continúa la guerra y escala, negativo es aumento de combustible. Sí, y con todo lo que eso trae para la inflación. Inflación y la desaceleración de la inflación que venía bien se podría interrumpir. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sí, porque más o menos si aumentan 5% los combustibles, se estima que entre el 0,3 y 0,4% puede impactar en la inflación. Si esto escalaba más, iba a subir más los combustibles. Veremos si esto efectivamente llega a un acuerdo de paz y rectificación de precio, porque el precio, te digo, un precio entre 60 y 70 dólares sería un precio, digamos, un precio de equilibrio que no debería generar mayor suba de combustible, al contrario, debería incluso por ahí rectificar el mercado. Pero la nafta ya aumentó. Ya aumentó de los privados. YPF anunció que todavía YPF no. Aumentaba en julio, veremos, por eso digo, si rectifica o no. Volvamos al estrecho de Hormuz. China, ¿no? Que desde el punto de vista geopolítico, vos me corregirás, Diego, pero no está alineado claramente ni con Estados Unidos ni con Israel. Le llegan a bloquear el estrecho de Hormuz y le genera un agujero en la producción incalculable, ¿no? Bueno, ha habido un comunicado oficial del presidente Xi Jinping recomendando, dirigido a Irán, planteando la no conveniencia del bloqueo de Hormuz. Sin lugar a duda, lo afectaría enormemente. Por eso hoy no es para pensar que China se comprometería con Irán en un proceso creciente bélico. Ajá. Bueno, y para Irán respecto de su propio financiamiento, porque Irán también vive, se financia con el comercio del crudo. Yo creo Y por eso los mercados reaccionaron positivamente, ¿eh? Hoy los mercados a nivel mundial reaccionaron positivamente. Leyeron lo que estamos leyendo, lo que estamos tratando de explicar. Hay una ecuación que no estamos teniendo en cuenta, me parece, que es que Irán ha quedado muy tocado. ¿En qué sentido? Militarmente está el golpe ha sido brutal. No puede aguantar una guerra prolongada de ninguna de las maneras. Esto parece bastante certificado. Y además ha sido una guerra, desde mi punto de vista, absolutamente pactada entre Estados Unidos y Israel, pautada perfectamente, donde todos los elementos estaban perfectamente pensados y que además, eso desde el inicio, o sea, si ustedes se fijan, primero hay toda una situación de negociación con Irán, que evidentemente iba mal, porque Irán no quiere parar su carrera nuclear. Y lo sabe perfectamente Trump, pero juega con eso, juega la ambivalencia, nos reunimos, no nos reunimos, tal. Después hay el megaataque israelí, que evidentemente está pactado con Estados Unidos. Nadie se imagina en esta situación que Israel lo hace a solas. El megaataque. A partir de aquel momento todo va siendo un juego. Incluso te diré que el viaje de Milei a Israel, no por él, que estoy convencida que no entra en esta lógica, pero también juega en este terreno, porque Irán no puede imaginar que en plena presencia de un visitante internacional, de un presidente, se esté preparando una guerra. Y fíjate, el día que se va Milei, empieza esa guerra. Bueno, y a partir de aquí ya es todo. Es decir, incluso el cese del fuego de hoy tiene que ver con ese juego, porque saben que Irán ha quedado absolutamente herido, que no puede mantener la guerra, y para acabar con lo que decía China, es impensable que se cierre el estrecho, porque China es el principal apoyo de Irán económicamente hablando. ¿Me mostrás una imagen del estrecho de Hormuz para ver qué estamos hablando? Una imagen del mapa, ¿no? Ahí está. A ver, ahí está, estrecho de Hormuz. Ayúdame a entender esto, ¿no? Ahí está Kuwait,
el estrecho, ahí está señalado en un puntito Toda zona negro. petrolera, Luis. Fíjate, toda zona petrolera. No, claro, si llegan a interrumpir el paso del flujo del petróleo y del gas por ahí... Se corta parte de la energía del mundo, la provisión de energía del mundo. El precio hoy me pasaba recién Carlos Servía, 72.50 cerró el barril de Brent en el Mar del Norte, que es el lugar de referencia. Pero había llegado a 77. Sí. Había llegado a 77. Pero cerrar el estrecho implicaría para Irán una guerra ya global que no se puede permitir. Claro. Y China no va a permitir que se cierre el estrecho, de ninguna manera. Ahora, fíjense ustedes el impacto que tiene en el mundo, ¿no? Hoy, Lilia Lemoni siempre dice, no soy vocero oficial del gobierno, pero está informada sobre las cosas que pasan en el gobierno. El gobierno hoy cambió todas las prioridades sobre los alertas y la cantidad de alertas que hay en objetivos que pueden estar vinculados con la comunidad judía, con esta guerra, son enormes, por un lado, ¿no? Y la lectura económica que hace el gobierno se está discutiendo, pero obviamente que el presidente Milei y todo el equipo económico debe estar analizando minuto a minuto qué es lo que pasa, ¿no, Lilia? Te voy a decir la verdad, no estoy al tanto de eso. Es más, estoy siguiendo el conflicto porque hay un tema del que no se está hablando y es del reemplazo de régimen. No es que se pretende colocar a una figura puesta por Estados Unidos o Israel. Hay una diáspora iraní de 4 o 5 millones de iraníes que están hace 30 años tratando de recuperar o tener un gobierno democrático en Irán. Bueno, disculpame que te interrumpa. Sí. Trump en el antepenúltimo comunicado habló de un cambio de régimen. Exactamente. De hecho, yo conocí a algunas de las personas involucradas, les di mi apoyo. Hay más de 4.000 parlamentarios alrededor del mundo que ya hemos firmado para apoyarlos, incluida también Sabrina Ahmeyed, que fue quien me invitó a participar. Este es un elemento fundamental, pero además yo creo que Trump lo que quiere es que el régimen caiga por los iraníes, no exactamente, por él. Exactamente, y hay todo un gobierno alterno en las sombras de Irán. Y no olvidéis que la parte de la inteligencia israelí se ha beneficiado de información directa de la oposición iraní. Exactamente, que es el grupo de Mariam Rajavi. Exactamente. De hecho, es una mujer presidente, lo cual le daría una tranquilidad, porque uno piensa, ¿qué apoyo tienen los ayatolás dentro de Irán? 25%, es muy poco. 25%. O menos, porque la mitad de la población son mujeres y las mujeres no están felices con ese régimen por sentido común. No, y hombres. Está bueno que plantees cómo es Irán por dentro, ¿no? A ver, es un gobierno teocrático. Pilar, ¿nos ayudas? Sí. Irán es uno de los países con una oposición más moderna, más avanzada y más democrática. No olvidemos que hablamos de una historia persa, que es una historia de rebelión. Ha habido contra el régimen algunos alzamientos de enorme importancia. El último conocido, el famoso de las mujeres a raíz de la muerte, del asesinato, de aquella... De la mujer que se sacó el velo. Y en ese último... El régimen reconoció 2.000 muertes, se calculan unas 20.000. Se llenaron las cárceles de presos políticos. Israel ayer bombardeó toda la estructura, sí, fue impresionante justamente, en realidad, que fue un símbolo muy claro. No olvidemos que el ataque de ayer es fundamental, porque además atacó el centro de la Guardia Revolucionaria. Está muy tocado el régimen. Pero para conocer Irán tienes que entender que primero, sus mujeres, su juventud y sobre todo el mundo universitario es enormemente occidentalizado. A mí me explicaban un día en el Centro Wiesenthal, el famoso centro de estudios avanzados de Israel, que becan permanentemente los mejores estudiantes del mundo, que cada año reciben peticiones de estudiantes iraníes de alta capacidad que quieren ir a estudiar a Israel. Y luego, en las pocas, países, de corte musulmán que han defendido a Israel, incluso durante el 7 de octubre y a partir de la guerra, han sido la oposición iraní. Por tanto, el régimen puede caer, pero yo creo que la jugada de los americanos ponen a un nuevo régimen. Yo creo que Trump ha hecho algo muy inteligente. Hundo la carrera nuclear, me voy, soy el paladín de la paz y ahora ustedes, iraníes, arreglen este tema. A ver, producción, denos información de último momento porque se están produciendo cada 2-3 minutos informaciones muy relevantes y nosotros quizá no tenemos acceso a eso. ¿Cuánto tiempo falta para que comience el cese del fuego o se anuncie oficialmente el cese del fuego? 4 horas, ¿no? A ver, son 1, 2, 3, 4, 5 horas faltan, ¿no? Un alto el fuego total. Diego Aguilar, ¿hay que creer en el anticipo que dio Trump o es una jugada? A ver, ¿es una amenaza a Irán o es algo que está acordado y sucederá? Bueno, yo creo que Trump los ha madrugado a los iraníes. ¿Qué significa y a eso? los israelíes, porque él anuncia el cese el fuego para las 7 de la mañana, cuando es la 1 de la mañana, tanto en Jerusalén
como en Teherán. Es decir, lo que seguramente indicaría, de confirmarse, y todo indica que el anuncio, el preanuncio del presidente Trump es cierto, es que a las 7 de la mañana iban a hacer probablemente un anuncio en las dos capitales anunciando el cese del fuego. Él se enteró y a la 1 de la madrugada, ¡pum!, lo mete en su... con la velocidad y la capacidad de comunicación que lo ha caracterizado el presidente Trump. ¿Y se puede leer así, Débora? Sí, es probable, no lo sabemos, solo estas horas que faltan dirán si esto efectivamente es así. En nuestra madrugada, ¿no? Nos vamos a enterar. Sí, el único elemento es Jerusalem Post ahora mismo. ¿Quién? El Jerusalem Post, que normalmente es una fuente muy fiable, muy directa, que dice que un oficial iraní ha dicho a la CNN que Teherán no ha recibido de momento ninguna propuesta de... Pero yo creo que esto juega con los tiempos. Claro, la jugada de la guerra de comunicación. Irán no puede dar la imagen de que está pactando la paz porque ha sido derrotada, pero es evidente que lo ha sido. A propósito de esto, el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, acaba de decir, en referencia a lo que estamos hablando, lo siguiente. ¿Lo pone? A ver. Es un video, creo, ¿no? Ahí está. Hablamos del vicepresidente. Ahí está. We negotiated aggressively with the Iranians to try to find a peaceful settlement to this conflict. It was only when the president decided that the Iranians were not negotiating in good faith that he took this action. Yeah. He didn't take it lightly, but I actually think it provides an opportunity to reset this relationship, reset these negotiations, and get us in a place where Iran can decide not to be a threat to its neighbors, not to be a threat to the United States. And if they're willing to do that, the United States is all ears. A ver, me parece, Débora, tratemos de leer, ¿no? Que nosotros leemos, no tenemos tanto detalle de política internacional, pero nos pasamos analizando la política. Me parece que Estados Unidos está entre la amenaza, mirá que si no entras ahora, no entras más, esto va a ser una catástrofe, y le está diciendo, mirá, te estoy ofreciendo una salida elegante. Claro, ¿no? Yo coincido con lo que dice Pilar también, un salvoconducto para no mostrar la derrota, que también la derrota militar para Irán y política es parte de un orgullo herido. Te ofrezco un salvoconducto para iniciar una mesa de negociación. Con todo el escepticismo que nos genera a los que seguimos estos temas desde hace muchos años, pensar que Irán pueda negociar algo con alguien, sobre todo el mundo occidental. Pero es probable, Pilar, que esté sobre ocurriendo. Todo, Débora, lo que pasa es que yo creo que Estados Unidos le está dando una salida al régimen momentánea, porque si el régimen... tienen que pensar que el 25% de la población que da apoyo al régimen incluye toda la Guardia Revolucionaria, incluye las fuerzas Quds, incluye gente que si cae el régimen tienen miedo que los maten. Lo que ha pasado con Siria. Es decir, el primer terror, no de Jamenei, sino globalmente de todos los ayatolás y todos los que mandan es, si caemos nos van a masacrar. Por tanto, lo que hace Trump... Oye, primero os machaco el tema nuclear, Israel vuela por el cielo iraní como le da la gana, está demostrado que la superioridad militar la han perdido completamente, a partir de aquí te doy un cese el fuego. Le da oxígeno al régimen, pero yo creo que el régimen está tan tocado y tan herido que la posibilidad de una caída del muro de Berlín se puede producir en cualquier momento. Claro que sí, y de nuevo la economía del mundo y la local en el análisis que hay que hacer minuto a minuto, ¿no, Damián Dipache? Ahora te doy, Lilia, sí. Totalmente, Luis. A mí me parece que ahora vamos a ver si hay efectivamente cese el fuego, cómo van reaccionando los mercados. Me parece que va a haber una decantación respecto de qué pasa con el precio del barril de petróleo. Y hay una cuestión importante. Quiero tomar lo que decía Débora. Sí. Diego, estás con el micrófono abierto. Débora comentaba que cuando fue la guerra Rusia-Ucrania, Argentina ese año importó por 11.000 millones de dólares. ¿Importó? Por 11.000 millones de dólares energía. Este año, a un precio de barril entre 60 y 70 dólares, llegaría a 7.000 millones de dólares. Si el precio del barril se disparaba, iba a ir a 9.000 millones de dólares de exportación de energía. Está exportando Argentina. Ahora, ojo, que claramente en términos domésticos le hubiese generado un problema serio a la baja inflación. En un momento de la inflación de bienes estaba desplomando. Vos hiciste la cuenta a favor. Con el barril a 70 recauda 9.000 millones de dólares. Con el barril a 60 recauda, no sé, 7.000 millones de dólares. Bien para Argentina. Sí. Pero el impacto en la inflación en el medio de unas elecciones o antes de las elecciones puede llegar a ser... Sobre todo, ¿sabes por qué, Luis? Lo que vos decís, porque la incidencia que tiene el aumento del precio de los combustibles en toda la cadena de valor en la economía argentina no es solamente el precio del combustible, sino todo lo que eso implica para muchos productos y sobre todo por el sistema de transporte que tenemos de productos en la Argentina. Ojo que ahí vi muy rápido de movimiento al gabinete económico. Milei lo citó el fin de semana. En el anterior gobierno, los glóbulos blancos, la defensa estaba muy baja.
baja. Acá Milei dijo, señores, está pasando esto en el mundo, vamos a fortalecer rápidamente superávit fiscal del 1,4 al 1,6% del producto. Fue muy rápido para mostrar un mensaje de fortaleza desde el punto de vista macroeconómico argentino. ¿Qué me decías, Lilia? Primero que puede afectar temporalmente la suba de precios, la nafta, es un componente más del mercado, no es que se va a disparar la inflación porque suba la nafta, para aumentar los precios. Y eso cuando pase el riesgo y se acomoden las cosas va a volver a bajar. Y además, como decía Damián, el gobierno tiene margen para maniobrar y siempre tiene una respuesta rápida para este tipo de vicisitudes. Argentina no está débil en este momento. Si tuviéramos un gobierno kirchnerista que apoyó a Irán, que tenía un pacto con Irán, imagínate cómo estaríamos enfrentados con Estados Unidos, con nuestros propios vecinos, estaríamos aliados con Bolivia. Bolivia en este momento está usando los pesos argentinos porque ellos no tienen. Y tienes que añadir ese plus geopolítico a la fortaleza argentina. Argentina, después de muchos años, se ha situado en el paquete de los países que van a resolver un conflicto terrible como sería la carrera nuclear y por tanto en el lado bueno. Es decir, fíjense que es la Unión Europea... eso para Argentina, ¿no? Absolutamente. Fíjate que la Unión Europea... Tiene consecuencias económicas también. Tiene consecuencias geopolíticas porque tiene un papel en el mundo y las tiene económicas porque le da una seguridad jurídica y una seguridad política. Fíjate que la Unión Europea esta guerra les ha pasado por la cara y Argentina estuvo allí. Compartís, Diego, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que el dato de que al margen de las diferencias entre los presidentes hay algunas tensiones, no hay ninguna duda que nosotros somos zona de paz. En el medio de todos estos líos. Y con una posición clara. Con una posición absolutamente con Bueno, Alberto Fernández en este momento estaría enviando ayuda y solidaridad con Teherán y repudiando el accionar de Estados Unidos y de Israel, no te quepa duda. A mí, Débora, no me dejó impresionar en el medio de todo este conflicto una declaración del canciller alemán diciendo: tenemos que admitirlo, Israel hizo el trabajo sucio que nosotros no supimos y no quisimos hacer. Y el trabajo sucio es para que no entre por la puerta de Occidente el terrorismo y que en Latinoamérica ya ha entrado. Que en Latinoamérica ya ha entrado. El canciller alemán ha dicho dos cosas que a mí me parece que son fundamentales. Israel ha hecho el trabajo sucio y la ha hecho con el país que exporta más terrorismo al mundo. Es decir, este es y aquí Latinoamérica, yo tengo la convicción de que si cae el régimen en Irán, Maduro... Exactamente. A ver, dos informaciones urgentes. Una es el refresh de lo que está escribiendo el New York Times sobre la decisión o sobre lo que anunció Trump. ¿Me ayudás, Débora? Sí. ¿Pueden acercar el monitor, ahí dice por favor? que Trump afirma que Irán e Israel acuerdan un alto el fuego, es decir, que el presidente de Estados Unidos da cuenta de que esto está negociado con Irán y con Israel, y dice: ninguna nación, abajo a la izquierda, ninguna nación confirma el acuerdo. El anuncio se produce tras el ataque de Irán a una base estadounidense. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos confirma que Irán e Israel están en el acuerdo del alto el fuego, pero aclara la misma publicación que desde el lado iraní o desde las fuerzas o desde el gobierno de Israel no lo confirman aún. Bueno, y ahora volvemos a la Argentina, al ámbito local, porque esto es una nueva información. Atención, atención, que me parece que va a empezar a moverse mucho esto a partir de lo que va a anticiparle Luis Gasulla. Teléfono para Kicillof, teléfono para los proveedores y contratistas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Urgente. Contame, Luis, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es? La semana pasada te contamos cómo era el ataque a José Luis Esper en su casa, en la localidad de Bécar. Fíjate la camioneta. Esta información después la profundizó nuestro querido compañero Nicolás Pizzi, que tenía el dato de la patente o supuesta patente de esa camioneta Chevrolet. Recordemos, por favor, que en la casa de José Luis Esper arrojaron varios, no sé, kilos, no sé si decirle kilos, pero mucho excremento, aparentemente excremento de animales, diciendo y pintaron por ahí: sos una mierda. Okay. Sí, bueno, directamente. Quería ser un poquito más elegante, pero adelante, Luis Gasulla. Mirá, esa camioneta Chevrolet
he aquí el misterio. Camioneta Chevrolet. Estuvimos durante varios días chequeando este dato. ¿Qué patente ves vos ahí? Ninguna. Bueno, Bueno, sí, ¿o no? se llega a ver. AB497 estaba adulterada. RGRD. Bueno, AB497. Todo el abecedario tenía, no bueno, existe esa probamos con todo el abecedario. Ningún auto es Chevrolet. Ni el AB, ni el 497, ni el 491, Qué ni el runflas RD. son, ¿no? Qué runflas. El verdadero dominio es el siguiente. AD 497 RG Chevrolet, pickup, cabina doble, como la que vos viste en el ataque. Y aquí ¿Cómo llegamos? Lo felicito, pero ¿cómo llegamos a esa información si la patente era trucha? Porque ahí está el seguimiento de las cámaras de San Isidro, esto lo está investigando la jueza Arroyo Salgado. Recién estábamos en comunicación con José Luis Esper, que no tiene información todavía de la camioneta y se sorprendió con el dato que le anticipábamos de que ¿Detectaste de qué camioneta se trataba? Detectaron. Exactamente, pero la patente era muy difícil encontrarla porque está adulterada. Posiblemente adulterada para evitar, como mucha gente hace, que no se la cuando registren las cometes un multas. delito o cuando no te ponen o cuando te tienen que poner una multa no te encuentren. Pero, bueno, la encontraron, dale, ¿cómo la encontraron? Mirá el dato. ¿De quién pertenece esto? Siempre tuvo un mismo dueño. Pertenece a una empresa constructora, Centro de Construcciones S.A., que es proveedor de la provincia de Buenos Aires y que está asentado en la localidad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Tendrá vínculos políticos? No lo sabemos. Bueno, a ver, detengámonos un segundo, porque acá en la Argentina, no sé cómo es el mundo, se naturaliza todo. Hay un proveedor del gobierno de la provincia de Buenos Aires que atacó a la casa de José Luis Esper. ¿Te gusta, te cae simpático, menos simpático, derecha, izquierda? No me importa. Ese proveedor ya me lo tachás de la lista de proveedores. Bueno, yo, Kicillof, digo, en el mundo, ¿no? Sea Pedro Sánchez, bueno, no sé si es un buen momento para hablar de Pedro Sánchez, pero sea Pedro Sánchez o cualquiera. La camioneta de un proveedor aparece involucrada en un delito, me lo tachás de la lista de los proveedores. Kicillof, ya, Mena, el de justicia, a quien corresponda, ya, perdón, dale. Esto lo tendrá que confirmar la justicia. Nosotros el dato de la patente, la única patente con las características similares que corresponde a una camioneta Chevrolet de estas características, de este año, de este modelo, es esa que te acabas de ver. Y corresponde a una empresa constructora que ganó muchísimas licitaciones en la provincia de Buenos Aires con la gestión de Axel Kicillof. ¿Casualidad o no? No lo sabemos. Los nombres de las personas autorizadas para ¿por qué está utilizar... esa es la página de la constructora. Obras en la Rambla de Mar del Plata, la repavimentación en la Ruta 6, esa es Paso Córdoba. Después distintas obras viales en el del conurbano bonaerense. Un proyecto de una cárcel en la ciudad de La Plata y un proyecto también de la refacción, de la mudanza de la cárcel de Devoto. Las dos personas autorizadas a utilizar esta camioneta, no voy a dar los nombres, ¿por qué? Porque yo por las características y la edad de esas personas, yo no sé si son esos que vos estás viendo ahí. Y entonces bueno, pero el dueño de la camioneta tiene que responder igual. El dueño es la empresa. El dueño es la empresa. Ahora, hay una cédula... La cédula azul... claro, que corresponde a dos personas. Una que es una autoridad de la empresa y otra que es un fletero. Según Arca, es un fletero. Son personas de 50 años. Bueno, quizás son personas las que estamos viendo de 50 años. A mí me parece que no. Pero la camioneta corresponde a esta empresa constructora. ¿Y qué pasó con las multas? ¿Qué pasó? Bueno, tiene un montón de multas la camioneta. 1.700.000 pesos de multas. Llamativamente terminaron de tener exceso de velocidad hace 3 años atrás. ¿Por qué? Bueno, quizá cambiaron la patente, como vos viste, que es una práctica cada vez más habitual, que alguien le hace un tajito a la patente, así en vez de la B te aparece la D. Ahí tenés todas las multas, todas por exceso de velocidad en las cercanías de la ciudad de La Plata. Enseguida seguimos informando sobre lo que está pasando en el conflicto con Medio Oriente. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo sigue esto, querido Luis Gasulla? Lo está investigando la jueza Sandra Arroyo Salgado, también con colaboración de la Policía Federal. Es un verdadero escándalo si se comprueba efectivamente que hay alguna vinculación política o no en el ataque a Esper.
Y a propósito de esto, hay un nuevo revés para los pedidos y los reclamos de Cristina Kirchner. Prometo que no lo vamos a mostrar en el balcón y que vamos a hablar unos segundos nada más, ¿eh? Porque yo personalmente, y mirá que me importa, ¿no?, la actualidad política, estoy recontra repodrido y harto. Ah, y le digo a los progres que les molesta que Nico Buñaski o lo presenten como gordo. Le digo a los progres, a mí no me molesta que bailen, que haga lo que quiera con su vida, que no le descuajeringue la vida a los vecinos, pero por mí que haga lo que quiera. Nico Pizzi, contanos, dale. Bueno, Luis, efectivamente, la justicia hoy rechazó el listado que había presentado Cristina Kirchner. ¿Te acordás que contamos la semana pasada? Cristina Kirchner quería una lista abierta, ¿sí? Una lista sábana para entrar a su domicilio. Una lista sábana. Hoy, claro, una lista sábana. Sí. Hoy la justicia le puso un límite. Mañana vamos a saber si efectivamente la Cámara de Casación va a tratar este tema. Acordate que los abogados vienen diciendo, no puede ser el tribunal el que decida quién entra, y la vida social de Cristina Kirchner tiene que seguir adelante. Una cosa insólita. Insólita, sí, sí. Por estas horas... En cualquier momento va a pedir, va a mostrar un pasaje no, París no, porque no creo que le gusta Disney World. En cualquier momento va a pasar a Estados Unidos, dije Disney World porque ya porque Pilar me dice, te debe decir Disney World. Bueno, va a tener con un pasaje a Estados Unidos y decir, che, ¿por qué no puede viajar a los Estados Unidos? Ah, no puede entrar a los Estados Unidos. Dale, Nico. Luis, efectivamente, la defensa de Cristina Kirchner va a seguir escalando. Quieren ir a casación, seguramente después van a querer ir a la corte, así que vamos a tener por un tiempo la novela. Por el momento, Luis, la justicia le dijo a Cristina Kirchner, usted tiene que cumplir con el listado de visitas. Hay un tuit de Dalbón, lo tengo que poner. Mamita. Ese runfla que... Bueno, un tuit de Dalbón. El hombre que pasaba por los tribunales carancheando con las víctimas de 11 a ver si le podían dar unos mangos, si le podía conseguir unos mangos al gobierno a cambio de no denunciar. Gregorio Dalbón dice, ¿cumplo? Dale, bueno. Léelo, Nico Pizzi, dale. Si querés visitar a Cristina, tenés que pedir permiso al tribunal. Y acá te dejamos el mail. Esto, la verdad, Luis, para mí, yo nunca lo vi. Lo que está diciendo Dalbón es, tápenle la casilla de mail del tribunal. Es una cosa insólita. Porque los pedidos de autorización lo tienen que hacer los abogados, no cualquier ciudadano. Chau, tachame la doble. Mañana se tapa la casilla de mail y nadie va a poder pedir autorización. Silvina, no presentamos el informe por falta de tiempo, pero esto es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Lo que pasa que, bueno, Dalbón no se tiene acostumbrado y tampoco le preocupa mucho tener sanciones en el colegio de abogados, pero esto es un motivo para que le puedan hacer una denuncia al colegio de abogados. Bueno, y cada vez los jueces de ejecución, que todo el mundo está enojado, la están poniendo en su lugar, ¿no? Me parece. Totalmente. Yo creo que hay que leer bien lo que hacen los jueces de ejecución. Totalmente. Le dice, señora, usted hasta ahora no cumplió ninguna de las pautas de la prisión domiciliaria. Le está diciendo, ojo, porque si seguís insistiendo, bueno, no va a terminar muy bien esta historia. Bueno, dentro de 5 horas aproximadamente confirmaremos si el cese del fuego estará en vigencia. Les agradezco a toda la mesa. Una línea, por favor, Pilar, y otra de Diego, que voy a saludar a Esteban Trebuch, que ya llegó. Hago el pase y la seguimos. Una línea, Pilar. Yo creo que estamos en un cambio de paradigma definitivo de Oriente Medio que puede implicar 3 cosas. La caída de un régimen atroz, por tanto la liberación del pueblo persa, el avance y aceleración de los acuerdos de Abraham, que también rematan el cambio de paradigma, y al final probablemente el vaso comunicante venezolano. Muy bien, no quiero entregar tarde. Una línea, por favor. Sí, yo creo que efectivamente el cese fue pactado. Recemos para que Irán lo cumpla. No tengo la menor duda que Israel lo va a hacer. Falta poquito para enterarnos, en la madrugada nos vamos a enterar. Gracias, Damián, gracias, Lilia, gracias a todos. Pelado, buenas noches. Ahora te saludo y nos vamos al pase rápidamente. ¿Qué hace, Luisito? ¿Cómo va?